Aquí estamos una vez más junto a Muki Tenenbaum, explorando su filosofía a través de estos videos y, como muchos de ustedes ya saben, tratando de aplicar algunos de los conceptos por ahí más abstractos del desilusionismo, de la teoría misálgica de Muki acerca del comportamiento humano como aversión al sufrimiento, tratando de aplicar, decía, algunos de estos conceptos abstractos a situaciones concretas, tratando de ilustrar con aspectos de la realidad cotidiana parte de este sistema de pensamiento. Estamos ya a mediados de marzo del 2022, seguimos en medio de la pandemia de COVID-19, como desde que empezamos este ejercicio, pero a la coyuntura se ha agregado recientemente la guerra en Ucrania, así que esto también va a influir sobre las reflexiones. Veníamos en videos previos cubriendo la mirada desilusionista sobre el otro, la mirada desilusionista sobre las relaciones del yo, del individuo, con quienes lo rodean. Hablamos de egosfera, que es un concepto central del modelo, y vamos a seguir hablando hoy del otro, tal vez más allá de los límites de la egosfera, pero bueno, como decía, en el contexto especial que impone la actual guerra en Ucrania. Bueno, sí, la guerra en Ucrania y como vos decís, nuestro medio ambiente en este momento, medio ambiente por lo menos desde el punto de vista de data, ¿no? Nos viene de allá. La pandemia no se fue a ningún lado, pero si lees los diarios sí se fue, porque por supuesto está Ucrania, y cada país además tiene sus temas, locales que relegan a la pandemia a un lugar muy abajo. Además estamos en la caída de una de las olas en algunos lugares, en otras subiendo a mucha velocidad, esto incluye China, Hong Kong, todo Oriente, pero bueno, justamente el hecho que ocurre en Oriente es parte de este video de hoy. Primero quiero recordar a la gente que los últimos dos videos que hicimos eran sobre la egosfera, es decir, ese grupo de 20 personas o objetos que nos rodean y cuya falta, entre otras cosas, nos duele. Es decir, es alguien con el cual tenemos un contacto y cada uno tiene su egosfera, ¿sí? Algunas egosferas, por supuesto, se comparten, ¿sí? Yo comparto con mi hermana parte de mi egosfera, etc. Pero ¿qué pasa más allá de la egosfera? Bueno, así como el Sol y sus planetas se llama heliosfera, más allá de los planetas se llama la heliopausa, donde el Sol deja de tener influencia, y en este caso sería la egopausa, ¿sí? La egopausa, a diferencia del Sol, nos afecta a nosotros. Estamos hablando desde este lado, no desde el otro. No lo que nosotros afectamos a los demás, cada uno tiene su egosfera y su egopausa, nosotros tenemos nuestra egosfera y hay la egopausa. Desde la egopausa a veces llegan nuevas personas que se unen a la egosfera, a veces por un rato, alguna que otra vez por mucho tiempo, pero la egopausa en general contiene gente y objetos que a nosotros su existencia en principio no debería afectarnos. Su existencia o su inexistencia no debería afectarnos. El ejemplo muy bueno es a ver, cuando yo leo, por ejemplo, sobre Ucrania y veo lo que está pasando en Ucrania, y de esto vamos a hablar un ratito porque tiene que ver con esto, entonces sí, siento empatía, hasta puedo enojarme, puedo sentir sentimientos, pero ese sentimiento, eso que yo siento hacia esas personas, ese vínculo, es un vínculo no empático real, sino de lo que nosotros llamamos empatía cognitiva o empatía intelectual. Es decir, no la empatía de que si vos ves a alguien que le da una patada en la canilla o en los testículos, ¿sí? Y uno hace así, o si alguien se quema y uno hace así, esa es la empatía real, la empatía animal. La otra es una empatía aprendida que tiene que ver también con la computadora número 3. ¿Te acordás? En unos segundos voy a explicar que la computadora número 1 es nosotros, el cuerpo, y esto. Computadora 2 es esa que nos permite a nosotros viajar en el tiempo, la memoria y predecir. Y la computadora número 3 es la conciencia moral. Y es esa, la conciencia moral, la que nos imparte y nos obliga a sentir algo o a tener en cuenta algo que está en la egopausa, es decir, no en la egosfera. Yo creo que con eso hemos explicado a qué me refiero. Ahora, en estos lugares de la egopausa no todo es igual. Claramente no todo es igual. Y la pregunta es, ¿por qué no es todo igual?
Primero que la moralidad es la misma. Si se mueren chicos en Ucrania, o se mueren chicos en Siria, o se mueren chicos en Afganistán, y yo no estoy dando nombres así nomás, porque, o se mueren chicos en África, debería ser lo mismo, deberíamos sentir lo mismo. Seguramente nuestra conciencia moral así lo diría. Pero no sentimos lo mismo. Es decir, está claro que el escándalo de ver gente que se parece más a nosotros o que está más cerca físicamente, las dos, cualquiera de las dos, va a cambiar la forma que nosotros vamos a sentir por ellos y, lo vamos a vivir con ellos. Hombres rubios, chicos rubios de ojos azules, no es lo mismo en Siria que un chico medio morochito de ojos negros, un chico afgano que ya se parece cada vez menos a mí, y un chico en África que es el que menos se parece a mí. Y de hecho nosotros nos escandalizamos más por los rubios de ojos azules que por los otros. ¿Qué opinas de esto, Florencia? No, justamente observo lo que reportás, efectivamente es patente que el escándalo, por lo menos en Europa, me interesó cuando mencionaste antes a China y a Hong Kong, y habría que ver qué está pasando allí. Probablemente mucho menos, ¿no? Mucha menos Claro. sensibilidad. No, por ahí no tenemos tanto acceso a la comunicación interna entre chinos, pero es probable que no estén tan emocionados por lo que ocurre en Europa, como decías vos, por la distancia geográfica y por la diferencia entre ellos y los involucrados. Pero lo que vos describís, a mí en Europa me parece como innegable. La sensibilidad a este conflicto, la sensibilidad a este sufrimiento, es infinitamente mayor que la sensibilidad a conflictos, en algunos sentidos muy similares, que ocurrieron en Asia y en África hace no tanto tiempo. Mencionaste la diferencia entre la 1 y la 3, entre la computadora que en el modelo desilusionista explica el funcionamiento más animal y la computadora que tiene que ver con la conciencia moral en este modelo. Y te iba a preguntar si detrás de estas diferencias hay algo del animal, hay algo de la computadora 1 todavía influyendo. Yo sé que de ninguna manera ningún otro animal puede empatizar con un miembro de su propia especie que esté en otro continente. Esto obviamente en la vida animal no ocurre. Pero sí entiendo que en la vida animal hay diferencias entre los miembros de la propia especie y los miembros de otras especies, y seguramente al interior de la propia especie, en un animal sofisticado, entre los más semejantes, entre los más próximos y los más distantes. ¿Es esto lo que está a la base de lo que nosotros vemos en el comportamiento mucho más sofisticado del humano? Sin duda. Lo que vos explicás, y es que, a ver, estoy seguro de que una cebra, ¿sí? Cuando ven que se están comiendo una nutria, no sé si cohabitan en el mismo lugar, pero sí, no le va a importar el tema, no va a sentir nada, no. Pero, ¿qué pasa si se están comiendo otra cebra? Bueno, hemos visto que se escapan, este es el método, por supuesto, pero hemos visto los búfalos de agua, por ejemplo, que salen a defenderse. ¿Sí? Pero está claro que un búfalo de agua va a salir a defender a un bufalito de agua y no va a salir a defender a un elefantito o a un leoncito. De hecho, a los leoncitos los pisarían, como hacen ellos, los búfalos de agua, en serio. Pero, pero digamos, no sé, cualquier otro animal. Y acá es importante, hablar de animales está bueno, porque nosotros mismos sentimos empatía por animales que a nosotros nos agradan a la vista. Claramente un panda, pobrecito el panda. Viste, el koala van a desaparecer. Ahora, si le tienen que dar a elegir que desaparezca koala o un ofidio venenoso o una araña venenosa, ¿sí? Creo que la gente, todo el mundo diría, no, prefiero el panda, prefiero salvar. ¿Por qué? Porque a mí me cae bien, porque los ojitos esos me recuerda a no sé a quién de la familia que andaba con esos ojitos tristes, y está perfecto, ¿sí? El perro, bueno, el perro es el ejemplo más número uno. ¿Por qué sentimos tanto por el perro? ¿Sí? Porque el perro evolucionó para que le tengamos lástima, ¿sí? Obviamente, ¿sí? Entonces, todo el sistema está hecho, los perros que no daban lástima, no sobrevivieron, ¿sí? Ahora cada vez más, por supuesto, hoy hacemos ingeniería con perros y realmente llamarlo eso un perro es un poquito difícil, relacionarlo con el perro anterior cuando mezclan tanto, pero aún hoy los perros de la calle, lo que sea, están en ese negocio y te miran, y a mí a veces me fascina, la verdad. Veo y digo, ¿cómo esa computadora elicita de mis sentimientos? Es maravilloso, ves a Darwin al funcionar. Y ojo, yo no tengo nada contra la gente que siente eso. Lo que digo es que lo mismo, y mirá lo que estoy haciendo una comparación,
¿Qué pasa con los chicos en Siria? Yo te recuerdo que murieron millones de personas en Siria, pero millones. En este momento habrán muerto en Ucrania 3.000, 4.000, 5.000 personas, no sé, pero es un número y por supuesto, desde cada uno es muy importante, pero desde el punto de vista nuestro son pocos, pero lo que la gente siente por la gente que se le parece. Ayer había unos estudiantes hindúes, indios, trabajando en Ucrania. Y India está muy lejos y de hecho no le interesa el tema. Uno mira los diarios en India y prácticamente el conflicto no aparece, pero sí aparecía y empezó a aparecer. Y se preguntaron los mismos indios, ¿por qué nos importa de repente el conflicto? Porque había 40 estudiantes indios que no podían salir de Ucrania. Entonces, si hubiera sido argentino, si para los argentinos hubiera pasado lo mismo. Che, hay un argentino. A veces dicen, hubo una bomba y murió un argentino. ¿Te acuerdas hace poco un asesinato en Cancún? De los tantos asesinatos que hay, pero en la Argentina mataron a un argentino. Es decir, la cercanía, sea percibida, ¿no? Tiene que ser real. Yo puedo tener alguien en la Egosfera que está, y de hecho tengo, en la Egosfera que está a 3 continentes de acá, y que quizás hablo con él una vez por año, o no, una vez por año no, pero una vez por mes. Aún así está en mi Egosfera. Es decir, la distancia física no lo tiene. Tiene que ver otra cosa. Hay una distancia cultural, pero más que todo, ¿cuánto se me asemeja y cuánto se me desasemeja? Yo te diría que es la historia. Y por supuesto, no va a faltar la gente que va a decir, a los refugiados, al 1,5 millones de refugiados ucranianos les dan un montón de lugar, no hay problema. De hecho, en Inglaterra mandaron al ejército para poder ayudar a esos ucranianos que quieran pedir asilo en Inglaterra. Hay en Francia hoy, afganos y africanos esperando pedir asilo en Inglaterra, que no se los procesan, por supuesto, y los dejaron de costado. Y estamos hablando de gente que está hace mucho más tiempo refugiada en Francia. Te traigo de vuelta a algo que señalaste al principio, a una diferencia entre la empatía que sentimos por quien está frente a nosotros, por quien está inmediatamente en el campo visual, en el campo de lo que nos afecta, y esta otra empatía que nos llega mediada, que nos llega a través de la distancia. Acá hay un efecto que es significativo. Salvo esos ingleses que trabajan hoy en la acogida de los refugiados ucranianos en la frontera de Polonia, la mayoría de nosotros, la mayoría de los occidentales, lo que tenemos es información, y es información telemediática, ¿no? Estamos viendo fotos, estamos viendo en las pantallas, estamos leyendo reportes, pero estamos muy lejos del contacto directo con aquellos con los que empatizamos. ¿Esto cómo juega? La dimensión televisiva, la dimensión telecomunicativa del conflicto como nosotros lo vivimos. Mira, todo el mundo te va a reportar haber visto una película por ejemplo, de violencia en donde a alguien le ejercen violencia o a un chico o a un perro y la gente se estremece, no lo mira, no lo ve. Y sabe, es una ficción, sabe que no hay perros que están dañados, saben que no hay chicos, saben que después el chico se levantó y se pone a tomar una Coca-Cola, lo sabe. Y aún así le crea emoción, enojo, al punto que a veces personajes en series no pueden bajarlas, no pueden matarlas, porque la gente se encariñó con ellos. Y lo que quiero decir yo acá es que esto es lo mismo. Lo que estamos viendo en la televisión es ficción. Desde el punto de vista de lo que nos pasa a nosotros, es exactamente igual. No es lo mismo cuando yo tengo un hermano, ¿sí? O incluso el mozo que me trae, siempre tengo el ejemplo del mozo, del camarero que me trae el café. Incluso él es realidad, ¿sí? Es tridimensional, ¿sí? No está editado. La guerra para nosotros está editada. De hecho, está editada en su gran mayoría, editada, no digo censurada, porque además existe eso, pero está editada, está simplemente condensada. La vida no está condensada, ¿sí? No vemos a gente durmiendo, no vemos a gente sonambuleando, vemos gente ejerciendo la voluntad, se habla de la voluntad, lo cual es bastante difícil sonambulear bajo bombas, ¿sí? No es que estamos diciendo, pero lo que quiero decir es, ¿qué nos pasa? Nos pasa que para nosotros es una ficción. La guerra de principio a fin, la guerra de Siria, es ficción. Lo que pasa es que nosotros nos pasa cuando estamos muy despiertos y creemos, pero si todo esto fuera mentira, si esto lo hubieras visto en la televisión, hubieras empezado en la televisión creyendo que estás viendo el noticiero. Y hay películas como ellas. ¿Te acordás? Esto pasó.
Pasó con la invasión de Marte. En los años 30 hubo un relato de una historia de ficción que había una invasión de Marte y la gente creyó que eran noticias y hubo pánico porque creían que invadían de Marte. ¿Sí? Es decir, es esto. Claro, no, es que no hay diferencia, Florencio, no la hay. Entonces, y ahora, bueno, en la ficción me gusta más el panda, del dibujito del panda, o el panda que me lo muestren ¿cómo se llama? En las documentales o te muestran glaciares rompiéndose y vos te sentís ya que te estás ahogando, que estás subiendo el mar. Y todo esto te pasa, pero vos apagás la televisión y se va. Lo mismo pasa exactamente igual con Ucrania. Vos podés prender la ficción, apagar la ficción y podés hasta pausarla. No, y de hecho sabemos que hay gente que corta el flujo de información para no sentir estos sentimientos de culpa, de compasión, de tristeza que estamos tratando de analizar. Pero se tapan los ojos en la película. Se tapan los oídos. Yo lo he visto yo, lo vimos todos. Lo hemos hecho quizás alguna que otra vez. Y es una película, ¿sí? Con pochoclo y todo. ¿Sí? No hay confusión ahí. Estamos cerca de nuestro límite de tiempo. Me parece que el concepto de confusión entre realidad y ficción, entre lo que ocurre a nuestro alrededor y lo que los medios de comunicación nos traen desde la distancia, y entre la egoesfera, el periego, lo que está cerca, y la egopausa, ese concepto de confusión va a volver seguramente en nuestras discusiones. Vamos a tener que cubrirlo porque está todo el panorama muy confuso, pero te dejo un minuto o dos para cerrar el tema de hoy en particular, pues estamos ya cerca de nuestro límite autoimpuesto, pero límite al fin. A ver, la confusión que tenemos entre ficción y realidad no nos molesta. Vivimos con eso hace generaciones. De hecho, lo que yo conté fue de los años 30. ¿Sí? Vivimos hace generaciones. ¿Sí? Esto no molesta, esto es parte ahora de cómo somos. Pero vos pensá que cuando vos estás sonambuleando, vos no estás confundido. Bueno, cuando vos dormís, muchas cosas podés estar, confundido no estás. Y cuando estás sonambuleando tampoco estás confundido. Y si estás confundido, te despertás. Quiere decir que el estado de confusión es un estado cuando uno está despierto del todo. Cuando uno está no frente a no es con chocolate o vainilla, ¿sí? Ese no causa confusión. Causa confusión cuál de los 35 gustos del helado quiere. ¿Sí? Y apúrese porque tiene 2 minutos. ¿Sí? ¿Y qué quiere, el vasito o cucurucho? ¿Sí? Es este estado de confusión. Ahora, hay la confusión con la que se vive, que es esta. La gente vive con esa confusión de arriba abajo. Y no pasa nada. Y por supuesto, si vos le vas a preguntar, ¿Ucrania es real? Te va a decir, sí, Batman es mentira, es mentira. No tiene un problema cognitivo pero de ahí en más, solo cuando está despierto sabe eso. Luego lo vive como lo vive. Y para la uno, empatiza con lo que ve en la televisión. La uno me refiero al cuerpo, ¿no? A nosotros, al animal en nosotros. Excelente. Seguimos la próxima. Muki, gracias. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.